Muy buenas noches, gracias y bienvenidos. Vamos a arrancar con otra serie de capítulos de esto que dimos a llamar políticamente incorrecto. Cambiamos un poco el formato. Este año vamos a hacer más debate porque hay demasiados temas para debatir. Es un año muy político, es un año muy económico también. Tenemos ciertas particularidades en la economía que tiene que ver con lo que está pasando en la región y con lo que está pasando en el mundo. Si vamos a arrancar siempre con este pequeño monólogo, hablamos de un tema siempre que queremos un poco, que después los sigan debatiendo ustedes en sus casas. Son esos temas que a veces nos cuesta un poco masticarlos porque la economía siempre es un poco engorrosa, pero son temas que tenemos que incorporar en nuestra discusión del día a día porque en realidad esto es fundamental después a la hora de tomar decisiones cuando tenés que votar, por ejemplo. Escuchá qué propuesta presenta. Un tema del que vamos a hablar y mucho este año es el tema de los impuestos. Ya la palabra te produce urticaria, ¿verdad? Porque impuestos te imponen algo. El impuesto es una creación que tiene muchísimo tiempo. Para dar alguna referencia, en los tiempos medievales, en los tiempos feudales todavía, la gente que explotaba la tierra, que cultivaba la tierra, normalmente la tierra era propiedad de un señor feudal, del conde, el título que vos quieras, nobiliario que quieras, y había que pagarle un impuesto por poder estar en esas tierras. Y también porque supuestamente después lo protegían. Bueno, el hecho es que eso derivó después en lo que es el pago del impuesto cuando ya se crearon los estados. ¿Pagamos impuestos para qué? Y para tener servicios públicos. Se supone que los gobiernos de turno administran la plata que le damos para darnos esas cuestiones básicas que el Estado sí o sí te tiene que dar. Educación, salud, infraestructura, seguridad. ¿Es poco o es mucho lo que pagamos de impuestos? Y acá viene la cuestión clave y yo quiero que lo vayas masticando porque lo vamos a discutir a lo largo de todo el año. En algunos países vos podés llegar a entregar hasta la mitad de tus ganancias al Estado en concepto de impuestos. La pregunta es, ¿qué te da a cambio el Estado? Si vos estás, por decirte, en Suecia o en Noruega o en Bélgica, podés llegar a entregarte a la mitad de tus ingresos. Pero vos tenés en contrapartida, y lo habrás visto en películas o en series de televisión, unos hospitales públicos espectaculares, unas rutas, unas calles, una seguridad jurídica. O sea, digamos, ves lo que estás pagando. Eso no quiere decir que el noruego es feliz cuando paga sus impuestos. No vayas a creer que son todos estos gringos felices. Ay, cómo me gusta pagar. No es cierto. Nadie en el mundo quiere pagar impuestos. Pero te bancás el tema cuando vos estás viendo que está la calle, está la seguridad, está tu hijo se fue a un buen hospital. Vos no tenés que pagar de tu bolsillo otra vez un colegio privado, no tenés que pagar una universidad privada, no tenés que pagar policías que estén o guardias o alarmas. No, eso te da el Estado. Entonces vos pagás y decís, está. Y la segunda cuestión, que es muy importante, es que todos pagan impuestos. Es decir, vos pagás tu impuesto, chillás en Noruega, pero vos sabés que el tipo que tiene la despensa enfrente y está compitiendo contigo también está pagando el impuesto. Entonces pagás sin problema porque no hay diferencia. No tiene más competitividad él porque está evadiendo. No, está pagando. Y si llega a evadir y le pescan, termina en la sombra. Lo tercero que es muy importante, que ocurre en estos países, si ganás más, pagás más impuestos. Si ganás menos, pagás menos impuestos. En casi todos estos países, la mayor parte de la recaudación depende de lo que le llaman impuestos directos. Esto es, vos ganás y sobre tu ganancia te cobran el impuesto. En nuestro país, la mayor parte descansa en lo que le llaman impuestos, sobre lo que le llaman impuestos indirectos. ¿Qué es eso? Cuando vos consumís. Vos compraste leche, compraste pan y ahí estás pagando. ¿Cuál es el detalle? Cuando Luis Vareiro cobra su sueldo, la mayor parte se va para consumo, para pagar el colegio de los chicos, para pagar el uniforme, para pagar el combustible, y ahí se va la mayor parte. Cuando Antonio J. Bierzi va a comprar, va a pagar sus gastos familiares, y convengamos que debe ser el 0,00001% de sus ingresos lo que va a gastar para sus gastos. Entonces, si solamente pagás impuestos sobre el consumo, convengamos que Antonio J. Bierzi proporcionalmente pagará muchísimo menos que lo que eventualmente tiene que pagar Luis Vareiro. Esas son las cuestiones que tienen que ver con la justicia tributaria que también generan roncha. Elementos para que tengas en cuenta. Vamos a discutir a lo largo del año, ¿está bien o está mal cómo pagamos impuestos? Y lo que es más importante, el Estado, ¿cómo usa la plata que nos cobra? ¿Vos ves retribución al impuesto que estás pagando? Si de cada 10 guaraníes que pagás, 9 se va para pagar salarios públicos, ¿vos sentís que todos esos funcionarios que están cobrando
te retribuyen a vos con algún servicio de calidad lo que estás pagando. Son las cosas que tenés que apuntar. Lo vamos a hablar en el año. Señores, esto es políticamente incorrecto. Tengo un grupo de invitados de lujo. Vamos a hablar hoy de lo que es la economía en el año 2016. Pausa, enseguida empezamos con el programa. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, señores, vamos a arrancar y tengo que decir que tengo realmente invitados de lujo en la mesa. Lo tengo acá a mi derecha y no tiene nada que ver con la ideología. Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, para la audiencia. Un gusto estar contigo. No, gracias por la presencia. Amílcar Ferreira, economista, un hombre de muchísimo prestigio. La gente le escucha, le lee y le cree y eso es muy difícil. Amílcar, gracias por estar. Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Un gusto también compartir con los compañeros de la mesa y un saludo a la audiencia que nos ve. Bueno, y qué ironía. A la izquierda del presidente del Banco Central, Carlos Fernández Baldovino. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches a vos y a toda tu teleaudiencia. Bueno, agradezco muchísimo la presencia. Tiene que venir en minutos más que está Eduardo Felipo. ¿No viene Eduardo Felipo? ¿Qué pasó? ¿Se le compuso el auto? Bueno, Eduardo dijo que estar. También Banana Ferreira Rugó, tengo que decirlo. Espero que en algún momento, Banana, te vayas a rezar. Perdón, Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, espero que se vaya a rezar en algún momento y esté compartiendo con nosotros. También el ministro de Hacienda iba a estar, pero le salió un viaje, se fue a Panamá, creo que Santiago Peña. Así que, bueno, tendremos más programas, por supuesto, para poder estirarle la oreja también a Santiago. Bueno, vamos a arrancar hablando de Economía 2016 y qué es lo que podemos esperar. Y me gustaría arrancar con Amílcar Ferreira, para tener un poco un escenario, Amílcar, ¿cómo le encuentra Paraguay en esta economía donde tenemos el drama de Brasil, que encima la situación política se está poniendo cada vez peor con las consecuencias económicas que eso tiene? Argentina, que todavía no resuelve el problema de su deuda con los fondos buitres, verá que ahora ya depende de un acuerdo parlamentario, parece. Y China, que se está desacelerando, Estados Unidos, que se recuperó. ¿Cómo nos encuentra en este escenario? Yo diría que relativamente bien, en el sentido que los fundamentos económicos, el nivel de reserva, los indicadores macroeconómicos en general, están ordenados, pero ya se empieza a sentir la desaceleración, que significa un menor nivel de actividad económica. Si dividiéramos la economía entre productos de consumo básico y productos que no son de consumo básico, ahí entran los bienes de capital, vemos, por ejemplo, que en los supermercados, la venta de supermercados, según el último reporte del Banco Central, tuvo un crecimiento interanual del 0,4, casi un cero. O sea, que está manteniendo la venta, que es lógico, ¿no? En periodos de crisis, o sea, la con gente relación al año pasado está casi igual. Prácticamente igual. O sea, la gente, digamos, sigue comprando lo básico. Ahora bien, ya los productos que no son básicos, por ejemplo, telefonía móvil, una caída del 4,4% de las ventas, venta de gas, 5% de caída, ropas, 11,5% de caída, materiales de construcción, que es un indicador, es como un termómetro de la economía, que también está muy vinculada con la inversión, una caída del 13,6% y venta de vehículos y maquinarias, 28,5% de caída. O sea, la caída de ventas, la crisis empieza a manifestar esa, digamos, desaceleración económica de manera muy importante. Va a ser un año complicado, 2016, creo que esto va a afectar a una parte importante del aparato económico. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso a lo largo, a ver qué podemos hacer para enfrentar esa situación. Correcto. Pero esa es la pintura de lo que está pasando. Correcto, ¿sí? Un primer escenario, porque después voy a ir justamente con qué va a hacer el gobierno con todo esto. Héctor Cristaldo, el sector sojero parece que cierra bien en cuanto a productividad, va a tener, parece que un muy buen rendimiento, pero hay una caída de precios en el mercado internacional, consecuencia de que China está consumiendo menos y hay un desplome en general de los commodities, y además tenemos una posible sequía en el segundo semestre del año. Bueno, el campo en los años del Niño generalmente es un año de buena producción, ¿no? Buena lluvia. Buena lluvia, buena producción. En general hay buena producción en diversos rubros. Lo que sí se siente es la caída de los precios que ya comenzó en el año 2015, que la gente le costó ubicarse, porque el 2014 era un año que uno vendía 40% más. Claro, fue un año excepcional, convengamos. No, venían años buenos. Buenos años. Eran una tonelada de soja valía $450, hoy vale 250.
Entonces, ese golpe financiero da la paradoja este año que hay probablemente más producción, pero menos ingreso de dinero. Entonces, es difícil de explicar un año de buena productividad con menos plata para la gente, y sí tenemos que valorar la actitud del equipo económico en anticiparse a la caída, a este escenario de mayor caída, porque el año pasado cayó, este año volvió a caer, para generar el escenario más amigable a la refinanciación, porque hay gente que hizo su compromiso con un flujo de caja que hoy es irreal. Y se hizo compromiso a 3 a 5 años, compra de máquinas, ¿Hubo inversiones alguna de tierra. flexibilización, digamos, de las normas? Hubo unas normativas que permiten refinanciar sin que sea castigado por esa refinanciación el productor y los mismos bancos. Porque es un castigo que es para todo cuando uno entra en una línea de ese trabajo. Se pudo ya en noviembre anticipar las medidas, entonces la gente termina la cosecha y puede empezar a procesar sus carpetas y su situación y sostener, porque acá tenemos que sostener, y este escenario de caída de precios va a llevar por lo menos un par de años más. Y no es solo la soja, el arroz también. Diversos rubros están castigados con ese viento en contra de caída de precios. Pero Paraguay tiene todas las bases, como dice, y el potencial de productividad y de generar alimentos para el mundo y generar ingresos para nosotros. La caída en el comercio es por el menor ingreso del campo. Una buena cosecha, un buen año económico para todos. Ahora hay una buena cosecha desde el punto de vista de producción, pero no desde el punto de vista de plata. Bueno, y ahora vamos a ir con Carlos Fernández Valdomino. Tenemos este escenario. Hay una desaceleración económica, Carlos. Hay un achicamiento en algunos sectores, el consumo se mantiene más o menos, pero digamos lo que tenga que ver con todo lo que sea superfluo, por decirlo así, está cayendo más. ¿Qué están haciendo ustedes? Porque después vamos a discutir si es suficiente o no. ¿Qué hace el gobierno ante una situación así? Porque algunos ya hablan, bueno, el Estado tiene que gastar más plata, reactivar. ¿Qué están haciendo? Me gustaría tocar desde el punto de vista de qué no tenemos que hacer. Después podemos hablar de lo que tenemos que hacer. Yo creo que América Latina está lleno de aventuras económicas, algunas muy recientes, en el cual los gobiernos trataron de compensar cambios muy significativos en el ambiente económico. Digamos, lo que pasa acá en el vecino Brasil, ¿qué le pasó? A partir del 2010 ellos entran en una desaceleración muy fuerte y trata de sustituir de repente esa desaceleración que viene por cuestiones estructurales con políticas monetarias y fiscales muy expansivas. Sirvió un año, pero las consecuencias están a la vista. Entonces, teniendo un país como Paraguay, que el principal producto de exportación tenga una caída del 40%, tu principal ingreso, hay para hacer algo, pero no hay que volverse loco e irracional y tentar sustituir completamente ese 40% de caída con políticas fiscales y monetarias. O sea, podemos paliar, pero tenemos que asumir que vamos a perder. Así mismo, porque acá no hubo un solo choque. Lo que le pasa a Héctor es una cuestión, pero lo que le pasa a todo Ciudad del Este es consecuencia de lo que le pasa a Brasil. O lo que de repente entraba por contrabando de Argentina le afecta a otro sector. O lo que viene la lluvia por la parte de construcción, que por eso Amílcar mencionaba algunos números ahí, afecta a otro sector. Entonces hay una buena cantidad de choques que están ocurriendo en la economía. Hay algo por hacer, pero si nos volvemos locos, la solución en el mediano plazo va a terminar siendo mucho más perjudicial que tratar de navegar ahora este ambiente mucho menos propicio para la economía paraguaya. O sea, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué quiere decir, por ejemplo? No habría que volverse loco con el gasto público. Así mismo. No gastar más plata. Claro, acá de repente escuché a algunos colegas, respeto mucho las opiniones de todos, pero de repente poner las tasas del Banco Central a cero. O sea, ¿y qué hacemos si realmente un día de esto, en vez de crecer 3%, porque creo que los economistas en general esperamos crecer 3% este año, que no es malo relativamente, como dijo Amílcar? ¿Qué pasa si realmente, qué hacemos un año en el cual vamos a tener una contracción de 2? Tasas de intereses negativas. ¿Qué hacemos con el déficit fiscal? Que tenemos una ley de responsabilidad fiscal que es muy buen blindaje para el mediano plazo y nos volamos la ley de responsabilidad fiscal
el año pasado, este año y el año siguiente, y empezamos a perder credibilidad, que es la principal fortaleza de Paraguay y la principal debilidad, por ejemplo, de un gobierno como el de Brasil. Hay que tener mucho cuidado. Acá no es un momento de ser, digamos, excesivamente creativos. Yo creo que hay algunas recetas, digamos, de política que podemos implementar, pero de manera moderada. No volvernos locos y usar todas las balas de una sola vez, porque se nos acaban. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos si realmente Brasil no termina de caerse en el 2017? Ahora, Carlos, pero una de las críticas que hubo, por ejemplo, es que el Banco Central en algún momento subió las tasas de interés. Sí. Le voy a explicar un poco a la gente para aterrizar esto, porque después de repente parece que estamos en el topo Urano, ¿verdad? A ver, el Banco Central, para evitar que se disparen los precios, muchas veces saca dinero del mercado. O sea, hay menos dinero, entonces la gente tiene menos dinero para comprar, por lo tanto los precios se mantienen. Ok. El Banco Central, para sacar más dinero, aumenta las tasas de interés de sus letras, que son los instrumentos que los bancos dicen, bueno, prefiero comprar la letra del banco que prestarle a alguien. Ok. El Banco Central subió esas tasas de interés en algún momento y eso fue duramente criticado porque decían que le estaban sacando sangre a una economía que ya se estaba desacelerando. ¿Qué decías de eso? Que eso sí, mira solamente el último movimiento del Banco Central. En realidad el Banco Central estuvo disminuyendo la tasa de interés durante mucho tiempo, bajó algo así como 125 puntos básicos, o sea, 1,25%, y subió 25% porque veíamos presiones inflacionarias. Es decir, si uno hace 125 menos 25, todavía seguimos cayendo en 100. Entonces, si bien el último movimiento fue de arriba, todavía sigue siendo ligeramente expansiva la política del Banco Central que tiene en este momento. Ahora bien, de nuevo, acá no hay instrumento mágico. Lo intentó Brasil cuando empieza a bajar de unos niveles de tasa aproximadamente similares a los que tienen ahora, 14, y algo lo llegaron a bajar al 7,5%. ¿Y qué pasó? Nada absolutamente aparte de dar más inflación. Porque una vez que el sector privado, los señores están en el sector privado, empiezan a desconfiar, el gobierno está tratando de manipular para crecer más, el tipo de cambio se va a ir más para arriba, la inflación va a subir. No invierten. No se invierte, No sacan se crédito para desconfían, se ajustan los precios y termina siendo mucho más perjudicial. O sea, la varita mágica del lado del sector público no existe. Acá son los señores los que crean riqueza, el sector privado el que crea riqueza. El sector público le tiene que crear el ambiente necesario para que el sector privado cree riqueza. De nada le sirve, por ejemplo, lastimosamente parece un tema de Brasil esto, Brasil puede bajar a cero ahora las tasas, que nadie va a invertir por la desconfianza que tiene el sector privado. Convengamos que también tiene un escenario político catastrófico. También, ¿verdad? Pero hay un problema de credibilidad, entonces uno tiene que balancear muy bien el intento de dar un poco de impulso de política con una potencial pérdida de credibilidad que puede haber, ya sea del lado fiscal o monetario. Eso hay que tener mucho cuidado, hay que balancear. Y bueno, nosotros creemos de que mantener la inflación bajo control es importante, que crecer 3% no es malo en este escenario. Cuando Brasil se recupere, el 3 va a ser 4 o 5. A ver, Amílcar, ¿estás de acuerdo con esto o te parece que es muy conservadora la posición que tiene el gobierno? Dos comentarios. Hay una discusión que solemos tener entre colegas acerca del tema de la tasa de interés, ¿verdad? Sí. En economías desarrolladas, la tasa de interés es digamos, la que maneja el Banco Central, es un elemento importante, Sí, Estados Unidos. construye las tasas, Claro. define decisiones de inversión, medio punto mueve la economía, etcétera. Pero hay una corriente de opinión entre colegas que dice que en realidad ese efecto es mínimo en Paraguay, porque, por ejemplo, no sé, por algún problema en frontera, entran menos tomates, sube el precio de tomate, eso afecta a la inflación, el Banco Central eleva la tasa y en realidad es absolutamente, no hay una correlación importante, dice esa corriente de opinión, entre la tasa de interés que maneja el Banco Central y los componentes que influyen en la inflación. Porque es una economía poco sofisticada, donde, digamos, las decisiones de consumo, inversión, aprovisionamiento, etcétera, no se mueven en función a la tasa de interés como sí ocurre en economía sofisticada. Yo creo que en algún momento sería bueno que eso amerita toda una discusión, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es realmente la correlación real entre la tasa de interés y la oferta, por ejemplo, ¿verdad? En un país como Paraguay, dadas las peculiaridades de nuestra economía? Por otro lado, creo que, por ende, no considero muy relevante ese punto. Ni si sube mucho o baja mucho, no creo que eso afecte mucho la economía o ayude a recuperar o dañe mucho. O sea, que sube 2 o 3 Simplemente puntos, no hace es que sé, seca el mercado. Claro, eleva un poco las tasas en el mercado, hace un poco más caro el crédito ahí sí, pero fuera de eso, creo
creo que no tiene un importante impacto. Reitero, es una corriente de opinión. Sí creo que puede haber mecanismos, digamos, yo creo que en general el manejo del gobierno es bueno. Yo le agregaría algunas cosas. Por ejemplo, creo que en el tema crediticio hay cosas que se pueden hacer. Mi opinión es que el tema de la AFD ha sido un instrumento absolutamente desaprovechado. Haciendo una breve historia de lo que fue estos 2 años y medio de gobierno que lleva esta administración, asumen el primer año, fue un año, se paralizó la economía, yo creo que hubo un mal manejo en el Ministerio de Hacienda, asume el Ministro de Hacienda. Normalmente cuando una administración gana las elecciones en abril, asume en agosto, tiene ahí 4 meses para poder, digamos, tener una lectura correcta de lo que va a recibir, preparar el plan, y parte de ese plan tiene que ser el aspecto financiero, ¿verdad? ¿Qué situación va a recibir? ¿Qué mecanismos financieros va a arbitrar? Que al inicio de toda administración siempre los entes multilaterales son muy generosos y hay muchas herramientas que están disponibles. Paraguay tenía también el mercado de capitales abierto en ese momento y créditos de contingencia que también existen, ¿no? Que se pueden arbitrar para poder entrar bien, luego ir haciendo los ajustes, el plan, digamos, qué impuestos se van a implementar, el combate a la evasión, etcétera, para de manera gradual, sin parar el país. El país es un avión, no es un auto, Claro. no puedes parar, digamos. Que es la crítica que hace Claro, mucho, claro, que bueno, acá pero como que bueno, se paró pero el avión. se paró un año y recién al año creo que Eso va a el funcionar. ministro actual Santiago Peña lo tiene muy claro, está haciendo muy buen manejo, financiando todos los planes que tiene el gobierno. Y bueno, creo que ahí hubo un poco de torpeza, de mal manejo, en mi opinión, ¿verdad? Mirando desde afuera. Pero la AFD, creo que se pusieron todas las fichas en la inversión extranjera. No está mal eso, creo que un país es importante Sí. que traiga atracción. Pero creo que se descuidó el empresariado nacional. Creo que a la par que se trata de atraer inversión extranjera, también hay que impulsar el propio desarrollo del país a partir del empresariado nacional, apoyándolo con una política de crédito. La cartera total de la AFD es 914 millones de dólares, 3% del tamaño de la economía, en mi opinión, es absolutamente insuficiente. Creo que al tiempo que se hacía ese esfuerzo de atracción de inversión extranjera muy importante que se está llevando adelante, eso es algo muy resaltable. Al mismo tiempo también debería haberse hecho una atracción de inversión nacional, en el sentido de estimular a los empresarios nacionales, dialogar mucho con ellos. Ahí menciona también, creo que al gobierno le falta un poco más capacidad de diálogo, de construcción de consensos. Creo que le cuesta dialogar. En general, eso es lo que se escucha. Sí, sobre todo al presidente. Claro. Las pocas veces que pude conversar con también andar con el cuadernito, digamos, levantando compromisos de inversión del propio empresariado nacional. Bueno, vos, no sé, los 500 empresarios más importantes de Paraguay, comprometerlos a que inviertan 10 millones, 5 millones, etcétera, apoyarlos con crédito a largo plazo. Y creo que así como se puede juntar 500 millones de dólares de atracción de inversión extranjera en un año, podría también generarse otros 500 millones de dólares de inversiones de empresarios nacionales que están en Paraguay con un poco de estímulo con la política crediticia. Creo que ese aspecto, reitero, considero bueno el manejo económico, pero yo le agregaría ese aspecto para aprovechar mejor la AFD y estimular también la inversión nacional, salir a hacer atracción de inversión también adentro. Tengo que hacer la pausa, pero enseguida vamos a hablar un poco, quiero ver tu opinión, ¿verdad? Desde el sector productivo, cómo ven lo que estuvo haciendo el gobierno. Y después, lástima que no está Santiago Peña, pues yo quiero hablar después también del gasto, o sea, de cómo estamos gastando el dinero público, ¿verdad? Porque está bien, entiendo la actitud, digamos, conservadora que tiene que tener siempre el Banco Central para lo que es, digamos, todas las políticas macro. Hay algunas cuestiones que no veo que se estén arreglando. Sacamos la lista, los planilleros, contamos de que hay gente de más, pero el gasto sigue siendo casi el mismo. O sea, 9 de cada 10 guaraníes que pagamos impuestos se sigue yendo para pagar salario. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida estamos de vuelta. Increíble. Tigo te trae los combos increíbles para que puedas hablar, navegar y mensajear mucho más. Activa tu combo ingresando a Tigo Shop app o envía la palabra combo al 456. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, son satanizados, demonizados, pero hay que reconocer que la soja y la carne sigue moviendo la economía, así que vamos a hablar un poco del sector sojero. Héctor, hace rato me decía lo que hicieron bien en el gobierno, o sea, flexibilizaron las cosas como para que pudieran refinanciar, porque ya se tenían, ya se venía, digamos, desacelerando. ¿Hay críticas a ustedes? O sea, ¿hay cosas que crees que no se hicieron desde el gobierno?
Sí, hay problemas que no se abordaron, pero no es tanto la cuestión económica, sino la cuestión de la gestión operativa en el campo. Los pequeños, medianos productores necesitan más acompañamiento y eso no se corrigió en todo este tiempo. Tiene que ver más con la gestión, de apuntalar los procesos de inserción en cadenas productivas de ciertos sectores, y ahí es donde se ve el gran déficit, el gran ausente en el campo, el Ministerio de Agricultura. Claro, porque yo justamente iba a preguntar, un crecimiento del 3% para lo que estamos viendo en la región es interesante, pero para la tremenda deuda social que tenemos, 3% es absolutamente insuficiente. O sea, digamos, en los sectores económicos se van a más o menos agarrar, pero ¿qué pasa con el pequeño productor? Cambiamos ministro de Agricultura, evidentemente no nos funcionó. Y ahí es donde muchas veces no es que falta plata, falta gestión, porque recursos hubieron, pero se encamina. Vos mirás la historia y hay en 15 años, del 92 al 2007, 4.800 millones de dólares en cooperación, crédito, llamarle lo que quiera para el campo. ¿Dónde está el impacto? La japicuereca, ¿no? Esa. ¿Qué pasó ahí, Sí, Emilcar? yo Gastamos creo, mal. Sí, no, yo creo que un país se puede desarrollar, digamos, produciendo un sinnúmero de productos, ¿no? Finlandia tiene una economía que tiene 6 millones de habitantes, 10 veces el Producto Interno Bruto de Paraguay. Y producen, digamos, productos del conocimiento. Sí, entonces, creo que nosotros tenemos una clara vocación, digamos, agrícola, agropecuaria. ganadera, por ahora por lo menos es así. Yo creo que la apuesta clara en el corto plazo tiene que ser el desarrollo de la cadena agroindustrial, dar el siguiente paso. Ahora estaba viendo, por ejemplo, en Brasil, un nuevo producto de exportación, es un producto que se llama canay, que es el mosto helado envasado en un envase muy atractivo. Entonces el mosto helado, que es un producto marginal, acá si vos querés tomar mosto helado tenés que irte a la Plaza Uruguaya, por ahí se vende, ¿no? Y allá es un producto, ¿no? Y está teniendo mucho éxito, están exportando, ¿no? Lo mezclan con limón, etcétera, y se preparan tragos a partir de él, etcétera. Entonces, creo que una decidida apuesta, poniendo todas las políticas alineadas para integrar nuestra propia cadena agrícola con la industria y salir al mundo con una exportación. Yo suelo escuchar, Paraguay es un gran exportador de alimentos. Yo creo que eso no es cierto. Paraguay es un gran exportador de materia prima, que es muy, muy diferente. Brasil, por ejemplo, es un gran exportador de alimentos. Argentina, en cierta manera, también, con sus conglomerados agroindustriales. Brasil Foods, que es la segunda mayor empresa de agroalimentos del mundo, con sus marcas Sadía, Perdigão, Batavo, te venden dulce de batata envasado en un envase, ¿no? Y eso te vas a un supermercado en Kuwait y encontrás eso en un supermercado. Argentina con Arcor, con presencia en más de 170 países, una oferta realmente de alimentos. ¿Verdad? Acá te vas al supermercado y encontrás, por ejemplo, nuggets de pollo empanizados listos para fritar, ¿verdad? Hechos por Sadía o por Perdigão. Un pavo para el año nuevo, etcétera. Entonces creo que Paraguay tiene, si tenemos esa vocación, podríamos tener otra vocación, o sea, hacer software, etcétera, como hace Finlandia, pero la vocación que tenemos es la agricultura y la ganadería. Entonces, por de pronto, avanzar en esa cadena. Yo recuerdo al inicio de este gobierno, el presidente de la cooperativa Colonias Unidas le tiró un piropo al presidente diciéndole: queremos construir un frigorífico muy grande para procesar cerdo. Y yo, bueno, parece que ahí no pasó nada, pero si yo era el presidente le hubiera dicho: pues ya mismo te tomo la apuesta, ¿cuánto necesitas de crédito a largo plazo? Hagan eso, porque en la cadena agroindustrial nosotros estamos en el primero y segundo eslabón. El primero es la producción en finca, por ejemplo, de soja, que no es intensivo en capital, no produce mucho empleo. El segundo, y eso no es culpa de la naturaleza, ¿no? El segundo es las aceiteras, que procesan, también es intensivo en capital, 100 millones de dólares de inversión, 100 empleos. Y lo que viene después se alimentan animales, pollos y cerdos, principalmente. La proteína ahí vegetal sí en proteína animal. Esa tercera, la onda de la cadena sí ya es intensivo en empleo. Después vienen los frigoríficos, que procesan lo que producen en esas fincas, también es muy intensivo en empleo. Y después viene la industria, no sé, Ochi hace panchos y te envasa eso y te lo venden en un supermercado. Entonces necesitamos avanzar en esa cadena, empezar a producir, multiplicar por 10 la producción, la oferta de las cooperativas de producción, trabajar. Dice Michael Porter que hoy día gobernar no es que el gobierno, esa visión de que el gobierno sabe lo que hay que hacer y tiene los técnicos iluminados que van a orientar la economía, eso está perimido, dice Porter. Hoy día gobernar significa un permanente diálogo con el sector privado, y a partir de ese diálogo van surgiendo las agendas y se va construyendo la economía. Y creo que ese es el camino. Si nosotros tenemos esa vocación, pues
una fuerte apuesta a eso, darle crédito al sector productivo para que se forme esa cadena. No poner toda la ficha en la inversión extranjera. Tiene que venir Brasil a abrir el frigorífico en Concepción, ¿verdad? ¿Y por qué no podemos hacerlo nosotros también, en nuestro empresariado nacional? Héctor. Paraguay tiene 40 millones de hectáreas. Estamos usando en agricultura 5 millones. Entre agricultura no tecnológicamente moderna, digamos, y la agricultura moderna usa 3 millones. Y 2 millones usan la otra agricultura, llamémosle. Pero ahí es el inicio de una cadena que comienza en la chacra y termina en la mesa. Y la soja, me vas a disculpar, y el maíz es alimento, porque cuando comes 1 kilo de pollo estás comiendo 800 gramos de maíz y 200 gramos de soja transformado en pollo. Claro, el nube cuando es estás alimento. tomando, no, cuando Pero estás la tomando soja un en litro, granos no, pero no vas a tener 1 kilo de Sí, pollo si claro, no hay la claro, soja. Entonces, claro. no ¿Y sectarices la por qué visión. no podemos avanzar? ¿Qué pasa? Y porque hay que avanzar en 3 frentes, Luis. ¿Cuál? Hay que avanzar. Donde el gobierno puede generar el Estimular- escenario, como dice, estimular inversiones. hay 2 líneas. Uno es la cuestión de financiación, Exacto, donde generar los mecanismos donde AFD puede ser Claro. una herramienta útil. Y el otro es política exterior de buscar mercado, relaciones exteriores. Internamente, agricultura, capacitar a la gente, volverle granjero a ese campesino. Porque los japoneses en el 2000 ya nos dijeron, acá tenés la cadena del balanceado, se llama lo que vos estás queriendo describir en esa... Sí. Donde la soja y el maíz es la base del balanceado, y el balanceado es la base de la leche. Sin balanceado no hay leche, no tenés queso, no tenés yogur, no tenés helado, eso es comida. Entonces, ¿qué? Cuando tomás 1 litro de leche, es 800 gramos de maíz, 200 gramos de soja. ¿Y por qué no? Quiero ir a la izquierda. Carlos, ¿por qué no podemos avanzar en esto? Parece muy simple cuando lo describen ellos. Falta una ¿verdad? pata más, Tenemos la ¿verdad? AFD, por ejemplo, hemos conseguido un montón de plata a través de la colocación de bonos en el mercado internacional. ¿Por qué no podemos canalizar y empezar a, digamos, acelerar ese proceso de desarrollo industrial? Vamos a hablar un poco de la AFD, algunas cuestiones y algunas ideas que tengo. A ver. Algunas cuestiones que fueron que realmente hizo el gobierno, y no estoy como vocero del gobierno, simplemente transmito lo que yo sé que hizo la AFD y que antes no se hacía. La Caja Fiscal nunca tomó un bono de la AFD. Por primera vez en este gobierno, la Caja Fiscal, en lugar de tener en el Banco Central en cuenta corriente, compró bonos de la AFD para que la AFD dé préstamo. Eso nunca se hacía. IPS lo está haciendo ahora. Después, exactamente. Después, el Fondo de Garantía de Depósitos también, que administra una unidad del Banco Central. Es todo el dinero que tiene para la garantía de depósitos y no se encontraba dónde depositar. Lo hizo, se compró bonos de la AFD también para que se dé crédito. ¿Qué hizo la AFD? Algún programa nuevo, no todo lo que se necesita, pero se hizo algún programa nuevo. Casas para, no las casas de lujo, no las casas para muy pobres que tienen la Ceradita, sino el Clase segmento media. medio. Correcto. Entonces, esas son cuestiones que hizo la AFD. Ahora, no hay que pedirle a una institución relativamente nueva todas las soluciones. Yo estoy de acuerdo que hay muchas cosas para mejorar. Y ahí quiero ir a qué se puede hacer. Acá la función de la AFD va a cambiar o no va a cambiar dependiendo del fondeo que tenga. Acá es una cuestión de fondeo. Y acá yo no estoy muy de acuerdo de agarrar e ir a endeudarle al país afuera, ya que tanto nos retan a nosotros, yo voy a retarme. Ahí no me quiero endeudar afuera para darle a la AFD. ¿Por qué? Porque hay millones de dólares en los bancos a plazos que no condicen con los pasivos que deben tener esas instituciones. ¿Cuánta plata tiene IPS? Ahora por fin Benigno López está haciendo un trabajo de mejorar la inversión de IPS, de tal manera que no estén todos los depósitos, digamos, a la vista, y entonces no tenemos créditos a largo plazo porque no hay fondeo a largo plazo. Y quiero entrar un poquito más. No tiene que ser una golondrina únicamente la que haga, y para eso necesitamos una ley de pensiones, que no es una ley, digamos, es una ley de administración de fondos de las pensiones en todo caso. No es una ley de pensiones que va a cambiar cuando uno se va a retirar o no. Ese es otro problema. Acá hay muchos recursos ociosos que no están siendo aprovechados bien para que la AFD o Citibank o BBVA
o Itaú canalicen eso para el sector industrial, cuando el sector privado decida que quiere producir nugget y no soja, porque yo le dejo a ellos que decidan, no soy un iluminado para tratar de ver qué es lo que ellos quieren producir, pero cuando decidan hacer lo que quieran, tienen que haber disponibles esta línea de crédito y necesitamos una ley de pensiones para no tener más cajubis, para no tener más una ley de la caja bancaria que le tiene que auxiliar para recuperar y que los pensionados puedan cobrar algo. Entonces necesitamos tener un marco regulatorio de dónde pueden invertir, cómo pueden invertir, hasta ahí. O sea, vos lo que decís es, hagamos una ley para que estos fondos de pensión puedan meter en la AFD y a partir de ahí catapultar el financiamiento de lo que estaban hablando ellos. Así mismo. Y si no quieren la AFD, pues que compre entonces algo en un banco privado, que emite el banco privado, que están emitiendo bonos en el exterior, que lo emitan acá, pero que sean a 10 años. ¿Cuál es el sentido de IPS que tiene todos sus pasivos a 10, 15 y 20 años tener todo a la vista? No sirve eso. Entonces, si queremos transformarnos, necesitamos financiamiento. Para tener financiamiento necesitamos el fondeo, y el fondeo es muy débil acá en Paraguay. Nunca tuvimos, digamos, depósitos a largo plazo porque nunca se usaron los proveedores naturales de fondos a largo plazo, que son las pensiones. Bueno, creo que hay una parte interesante que hemos desarrollado acá. Tengo que hacer la pausa, pero después quiero hablar de un elemento que me parece clave, la pobreza. ¿Cómo enfrentamos este tema de la pobreza con ese crecimiento del 3%? Y con la posibilidad de tener en algún momento una explosión social. O sea, hay sectores que siguen en la marginalidad. Nosotros estamos discutiendo acá en un lugar cómodo, con aire acondicionado, pero mañana tenemos otra vez una marcha campesina. Lo que vos decías, Héctor, no te dieron respuesta hasta el momento. No sé, un problema de ineficiencia, lo que fuere, pero esa es la verdad. Hay una cantidad de gente, le ha pasado entrevistado a un hombre al que puso un montón de plata, le hicieron sacar un crédito para que le hagan el invernadero. Jamás llegó el invernadero, se le pudrieron todos los tomates. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida seguimos hablando del tema. Es inevitable, cuando hablamos de economía, estamos hablando de economía, pero se aterriza siempre en lo político, porque hay dos cuestiones que para mí son clave y que creo que los avances son muy graduales. En el tema pobreza, es cierto que se ha avanzado, también eso hay que decirlo, ¿verdad? O sea, hoy hay menos pobres proporcionalmente en Paraguay que lo que teníamos hace 10 años, hay que decirlo. Pero hay sectores marginales que están totalmente descolgados del sistema. Y lo otro, el presupuesto sigue siendo el mismo presupuesto que teníamos hace 10 o 15 años. No hemos cambiado nada en la estructura del presupuesto y obviamente eso supone una reforma de fondo que requiere de acuerdo político. O sea, obviamente no es una decisión solamente de Hacienda, pero no veo que haya ningún intento de llegar a ese acuerdo político para reformar eso. Héctor, ¿vos qué decís? Y mira, responde a una dinámica que todavía no se pudo modificar. En el 2013 hace la reforma impositiva y quedó pendiente el famoso ajuste y racionalización de los gastos. Y al contrario, es una bola de nieve que sigue creciendo año a año. Los impuestos, la recaudación subió casi 5 veces más, sí, pero el gasto subió 8. Entonces, algo nos cierra. Y cuando se entra en el nivel de detalle, ahora estás viendo salarios que están desfasados en relación inclusive al sector privado para ciertos puestos medios que no tienen razón de ser. Antes Itaipú nomás era la isla de la fantasía, ahora hay un montón de entidades donde estamos entrando en la isla de la fantasía también. Amilcar, ¿vos viste algún esfuerzo en ese campo? Digamos, hacer la reforma, es una reforma de fondo, no es fácil, pero no vimos yo no vi que se avanzara nada. Mira, la pobreza. En el año 2003 el Producto Interno Bruto de Paraguay era 6.500 millones, 6.588 recibe Nicanor. Y en el año 2014 llega a 30.657, de 6.000 a 30.000 millones de dólares. Hubo un viento a favor, ¿verdad? Los commodities y 500.000 paraguayos. Un país casi 5 veces más grande. Exacto. Nuestra economía, 5 veces más grande. Es impresionante lo que vivimos en esos 10 años, porque en 10 años multiplicamos la economía, el tamaño de la economía de Paraguay por 5.
la pobreza bajó del número redondo de un 40 a un 20. Sí. Se redujo la mitad. ¿Y cómo la reducimos? Es la pregunta. Voy a poner dos extremos. Podemos construir, por ejemplo, una economía donde toda la actividad es soja y ganadería. Sería una economía, inclusive podría ser el doble del tamaño actual y no alcanzaría para todos, porque la naturaleza de esas actividades, con esto no estoy criticando, un sector muy importante de la economía, es de que es intensivo en capital, claro. O podríamos construir una economía, por ejemplo, totalmente basada en producción de stevia, que es un modelo diferente, es muy intensivo en mano de obra. Digamos, según me dijeron, el cultivo más grande individual de stevia es 4 hectáreas. No se puede tener 1000 hectáreas de stevia porque es muy intensivo. Entonces, en este segundo modelo, nuestro otro extremo, tendríamos que, digamos, traer trabajadores de otro país solamente para atender toda esa economía dedicada a la stevia. Entonces, para hablar de combatir a la pobreza, ¿cómo combatimos la pobreza? Generando empleo, claramente. ¿Y cómo generando empleo? Potenciando aquellos sectores que son, digamos, intensivos. Es relevante hablar del modelo económico. Que genera más puestos de trabajo. Que genera más puestos de trabajo. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, la pequeña agricultura, que puede ser complementaria a la agricultura extensiva y a la ganadería. Por ejemplo, la stevia es un producto muy interesante. Yo he visto, soy profesor en la Universidad Católica, he visto unos alumnos que hicieron su tesis de stevia con riego, por ejemplo, y me quedé sorprendido de cómo la inversión no es muy alta, más o menos, creo que eran $2000 por hectárea, algo así, y la productividad era enorme, las ganancias anuales que deja eso, ¿no? Entonces podría articular ya que hablamos de la cadena de valor, toda una cadena de valor que convierta a Paraguay en un gran productor de stevia, solo por citar un ejemplo de algo que generaría mucho empleo. Y otros sectores como la construcción, los servicios, que son intensivos en empleo. ¿Cómo combatimos la pobreza? Generando empleo, potenciando sectores que son intensivos en empleo, mano de obra. Bueno, yo creo que también hay otras cosas, otros complementos. La agenda de corto plazo sería esa. Claro. La de mediano, bueno, las obras de infraestructura, y la de largo es una sola, la educación. Tengo que decir que he tenido un par de discusiones con el propio presidente de la República como miembro del Fondo para la Excelencia de la Educación, y creo que Cartes tiene una visión del empresario que cree que generamos puestos de trabajo y se están picando ladrillos y están empleados, está bien. Es la agenda de corto plazo, te repito. De muy corto plazo, ¿verdad? Pero creo que en el tema de educación pero mientras tanto sirve. Sí, unos déficits tremendos. Pero tener una línea de base muy atrasada. 85% de los pequeños productores de menos de 50 hectáreas no terminó la educación escolar básica, y esa es una herencia que traemos, que tenemos que corregir, esa es la brecha. Claro, ¿cómo le convertí en un productor eficiente? ¿Cómo le deja una instrucción por escrito para que siga una indicación técnica de un ingeniero agrónomo si no sabe leer? El Ministerio de Agricultura creo que tiene las herramientas para hacerlo. Carlos, ¿querés opinar sobre el tema? Ya no, yo sé que saliste de tu terreno, pero bueno. Bueno, la cuestión de pobreza. Me dijiste conservador, que está bien, somos Banco Central conservador, pero también soy escéptico de soluciones mágicas. Yo creo que cualquier tipo de solución por lo general demora mucho tiempo. Lo importante es movernos hacia una dirección correcta. Concuerdo completamente contigo. Si no corregimos la cuestión de educación, este país no va a generar o no va a tener oportunidades de un buen trabajo. Acá no solamente tiene que ser empleo, sino empleo de calidad que te deje un ingreso adecuado para que vos puedas dar un nivel de vida adecuado, digamos, a tu familia. Entonces, ahí tenemos que atacar, tenemos que enfatizar mucho la cuestión de educación. No soy un experto en el tema. Ojalá le traigas a José Molina, que conoce mucho más de esto. Pero de nuevo, intervenciones estatales, digamos, para mejorar la educación. Ahí yo creo que va a ser fundamental. En el corto plazo puede ser construcción o puede ser transferencias condicionadas, con la salvedad de que hay que tener cuidado de que eso no desincentive a la gente a quedarse en su casa y reciba todos los meses algún tipo de transferencia. Tenemos que balancear estas soluciones de corto plazo con algo mayor de largo plazo. Me olvidaba, no solamente educación, salud. Sí, o sea, claro. ¿De qué nos sirve una mano de obra mal educada en el sentido, sin educación, y sin salud? Porque no va a producir nada, no va a ser productivo, y acá los salarios dependen de la productividad de uno. Tengo que hacer una pausa más, ¿verdad? La última. Y después vamos a hablar, todavía esquivamos el tema de qué hacemos con el presupuesto público, con la forma en que gastamos la plata. Educación es clave. Nosotros tenemos, según el último relevo de información que hizo el Ministerio de Educación, 5000 escuelas que hay que reparar, escuelas y colegios. Pero además
atomizaron las escuelas y los colegios. Porque vos tenías al presidente seccional, el intendente, todos querían su escuelita y abrieron escuelita. Se caen a pedazos, tiene 5 o 6 estudiantes. ¿Qué hay que hacer? Y hay que echar esas escuelitas y armar un gran centro educativo con transporte escolar. Hay plata para hacerlo. Está el Fondo de la Excelencia de la Educación que le puso 53 millones de dólares, tiene el Ministerio de Educación. ¿Sabes cuánto ejecutó hasta ahora? Cero. Y es un problema administrativo, lo que decía hace rato Héctor. Hicieron Nos falta plata. 20 licitaciones y en la licitación había una escuelita en San Pedro y otra en Pedro Juan Caballero. ¿Quién iba a entrar para construir una escuelita acá y otra allá? ¿Cuánto te va a costar hacer? Bueno, tenemos que hacer la pausa. Ya volvemos. O como la licitación. Bueno, tengo que agradecerle a Mecal Muebles porque estamos todos cómodamente sentados, si no estaríamos haciendo el programa de pie. Así que gracias a la gente de Mecal. Bueno, a ver, el tema del presupuesto público, Carlos, esto no ha cambiado en los últimos, yo no sé, desde el 2000 que venimos discutiendo, ¿verdad? De que es un presupuesto rígido, que toda la plata se va para pagar salarios. La cosa se puso cada vez peor. Entre el 2012 y el 2014, creo que en 2013... aumentaron, creo que en 35% ajustaron los salarios públicos, se gastaron 800 millones de dólares solamente en los ajustes de salario. Un disparate, y nosotros nos volvimos locos porque emitimos bonos por 500 millones de dólares. ¡Pum! Se rifaron en un solo año. ¿Cómo corregimos ese Que entuerto? se repite todos los años. Yo tengo las cifras, si querés, antes nada más breve. Sí. Cuando Nicanor asume el monto del gasto corriente era 700 millones de dólares y en el 2014 llegaba a 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de Cuando dólares. Nicanor recibe un, digamos, estado quebrado prácticamente, el 67% de los recursos recaudados iba a gasto corriente. En los 10 años siguientes, la cantidad de impuestos recaudados se multiplica por 6, crece más que la economía, los impuestos recaudados. Sin embargo, el porcentaje de esos impuestos que va a gasto corriente fue del 67 al 90. Al 90, es genial. Entonces, a la par que recaudábamos más, también iba aumentando el porcentaje que va a gasto corriente, algo totalmente irracional. Hoy tenemos una situación que es absolutamente insostenible. Yo creo que esto genera gobiernos, cualquiera sea, gobiernos de baja intensidad que tienen muy poco margen de maniobra. A raíz de eso. Solo endeudarse, claro, que es lo que solo estamos lo único que le haciendo. queda endeudarse y inclusive hasta representa un peligro para la democracia, porque si no tuviera esa posibilidad, digamos, el margen de maniobra que tiene es cero. Básicamente vos asumís el gobierno y Para tu pagar función es salarios. recaudar todo lo que pueda para pagar los salarios. Sí. A eso se resume la gestión, digamos. Una ¿La forma recaudación cuánto subió en ese periodo? ¿En y- cuál? No, los salarios Ah. Subió públicos de crecieron a la tasa del 15% anual durante toda una década. ¿Vos te imaginas una empresa Con privada inflación que no llega a con, 5. con salarios creciendo al 15%? El ¿Cómo salario del trabajar- sector cómo público, trabajar en Facebook? 15% anual Es crecía. fantástico. Impresionante. Esa es la situación. Ahora le escuchamos al Carlos. presidente. No, claro. Te pasamos el cadáver, ¿qué no, hacemos? está bien. Yo creo que acá se 400, necesita 4.000. construir institucionalidad o instituciones, ¿verdad? Acá nos preocupamos principalmente en tener inflación baja estable o tener un déficit controlado. Necesitamos ahora no solamente un déficit controlado, sino una buena combinación de gastos. ¿Por qué nunca se pudo controlar? Fácil, no había ningún marco institucional que le restrinja de alguna manera, o por lo menos por el lado de la vergüenza, a que se ajusten los salarios en tal o cual estamento mientras se hace el presupuesto. Yo tengo confianza en la primera institucionalidad que se estableció acá desde el 2003 con relación a la política fiscal, que es la Ley de Responsabilidad Fiscal. Yo creo que Ya ahora la violaron, en el Parlamento. Sí, pero te violan por 0,3% del PIB, no te la violan con... Bueno, pues eso sonó a metimos un chiquito, no No. metimos todo, te diré. De nuevo, En no, términos no hay soluciones, gráficos. no hay soluciones mágicas. Sí. Ahora, es la primera vez que pasa un presupuesto como Hacienda lo pidió. Este año. El año pasado se violó un chiquitito, como vos decís. Este año ya no entró ninguno. Y así se va construyendo. La institucionalidad no podés construirle de la noche a la mañana. Pero por lo menos tenemos que ver y realmente presionar para que esa ley se cumpla. Y si se erró por 0,3, que este año sea 0 y que así perpetúe esa ley, que se cumpla a rajatabla esa ley. Nunca tuvimos una ley de ese tipo. Yo creo que es una salida buena, de tal manera
a, digamos, encauzar que toda recaudación nueva vaya a infraestructura, no vaya a pagar más salarios. Una cuestión importante, porque podemos estar al lado pesimista y resaltar mucho la cuestión de los 2012, 2013 pasado. Y como no está mi colega Santiago Peña, le tengo que hacer propaganda. Sí. A febrero, las remuneraciones del personal, 0,5% de incremento. No, está bien, pero ya Por venimos, eso, pero ya venimos con el gorila encima. Está bien, está el gorila encima, pero tu gorila no está comiendo más cacho de banana. Por lo menos ahora ya no está comiendo tanto. No está comiendo más, No está come comiendo igual. más. 0,5 en términos reales, negativo 4,5. Entonces, podemos ver todo mal. Yo lo que quiero es decir, algo se tiene que hacer a lo largo de este gobierno. No lo va a solucionar todo, pero en la medida en que todos nosotros sigamos presionando a que no se gaste más en salario, que se gaste en infraestructura, que se gaste mejor, yo creo que de acá a 5 años ese fisco tiene que ser otro fisco. No, yo creo que está bien, hay que tener una visión, digamos, por lo menos positiva, pero a mí me preocupa esto. Nosotros tenemos un gobierno apolítico, es un gobierno bastante curioso, ¿verdad? Porque en realidad el gobierno está integrado por un empresario que se convirtió en presidente y por una cantidad de gerentes que se convirtieron en sus principales asesores. Y eso tiene un costado positivo. A ninguno le interesa tener un electorado pagado en la nómina del Estado porque esa no es su métier, no están ahí. Pero los otros pueden volver en cualquier momento. Y el gorila sigue teniendo el mismo tamaño. Y nada me garantiza a mí que lo van a volver a hacer crecer. Porque ese es el electorado que tienen ellos, el electorado cautivo. Ahí lo que no veo yo que haya una intención de hacer la reforma de fondo. A mí me hubiera gustado ver señales, por lo menos en ese sentido, un mayor esfuerzo en ese sentido. Creo que la implementación de la matriz salarial, si bien conceptualmente estoy de acuerdo con ella, creo que fue implementada en un momento incorrecto. Creo que primero se debería haber hecho las correcciones, porque esto llegó a ser un festival, había gente que cobraba 5 gratificaciones al año y ese tipo de barbaridad. Claro. Lo que hicieron, le sinceraron y le metieron todo 5 aguinaldos al año, 5 aguinaldos al año. Disparate. Y después iba a ser 6 y 7, etcétera. El año llega a tener eso, 24 en mi opinión, no son beneficios adquiridos. Eso se hubiera corregido. Había gente ganando salarios desproporcionados para el nivel de responsabilidad del cargo que ocupaba, etcétera. Me parece a mí que debería haberse ordenado eso, enviar una señal, también hacer un estudio institución por institución y por lo menos dar a conocer cuál es la cantidad óptima, cuánto es la cantidad que necesita cada institución y cuál es el exceso, ¿no? Por lo menos para que conozcamos y se haga un plan a mediano plazo de ir corrigiendo eso y después en todo caso implementar la matriz salarial. La implementación de la matriz salarial lo que vino es a perpetuar muchas cosas que estaban mal y yo creo que muy rápidamente va a ser perforada esa matriz salarial nuevamente con negociaciones de los sindicatos, sí, que sobre la matriz salarial que ya empaquetó todos esos beneficios indebidos y los convirtió en salario, sobre eso nuevamente, eso que establece los contratos colectivos de nuevamente gratificaciones, eso lo vamos a ver en el corto plazo. Anótalo. Una cuestión, Luis, sí, simplemente sobre eso. Me parece bien, pero te voy a hablar de mi experiencia del Banco Central, que creo que se aplica a todo el sector público. Acá hay algunas restricciones legales que no vas a poder salvar. Me parece una óptima idea eso de quitarle una cantidad de bonificación, de responsabilidad de descargo y migrarle ahí. Es lo correcto por hacer. Ahora, en el Banco Central perdimos innumerables casos porque ni siquiera cuando salía del cargo se le podía reducir el salario. Y no hay 1, 2 ni 3. Hay por lo menos 24 casos que hemos perdido hasta la Corte Suprema de Justicia porque hemos tocado un guaraní del salario de esa gente. Entonces, desde el punto de vista teórico me parece muy bien. Ahora, la implementación en el sector público no es tal, porque ya escapa de una voluntad del Poder Ejecutivo, porque termina todo en el Poder Judicial y los antecedentes que tenemos es que no se le puede tocar, por injusto que parezca, cualquier tipo de beneficio que tiene. Se pierde en el Poder Judicial. Bueno, se me fue el tiempo. Ah, qué pena, Cheta. Pues siempre nos damos cuenta que la economía no está desconectada del resto de las cosas. Ahí tenemos el drama del Poder Judicial, que ahí tampoco empezamos ningún cambio, ¿verdad? Pero creo que nos sirvió un poco para entender. En definitiva, este va a ser un año complicado, difícil, mucha prudencia. No está, digamos, o sea, no estamos tan descontentos con lo que se está haciendo. Creemos que se puede hacer más. Sí. Creo que más diálogo, diría yo, y quizá por ahí hilar fino en el sistema financiero, de repente un paquete de refinanciaciones para por lo menos hacer de que este año sea un poco, que el golpe sea un poco más suave, ¿no? No vendría mal. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Amílcar.
Héctor, Gracias, Luis. muchísimas gracias. Señores, hasta acá llegamos nosotros. Nos vamos a encontrar el próximo martes en esto que dimos a llamar Políticamente Incorrecto. Gracias y buenas noches. Hoy el debate es cómo se financia la política nacional. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.